pero el día de hoy les voy a enseñar cómo yo empecé sin capital, cómo yo pude lograr las fuentes de financiamiento, cómo pude apalancarme del banco desde cero historial a obtener hasta $100,000, ¿correcto? Hola, ¿cómo están inversionistas, desarrolladores inmobiliarios? Buenos días, buenas noches para todos los que estén viendo este video en la hora adecuada. Bienvenidos a un podcast más. Esta vez vamos a hablar sobre levantamiento de capital. Muchas personas se cuestionan ¿por qué no empezar? Porque no tengo capital, no tengo el dinero, no tengo el buen historial crediticio. Pero el día de hoy les voy a enseñar cómo yo empecé sin capital, cómo yo pude lograr las fuentes de financiamiento, cómo pude apalancarme del banco desde cero historial a obtener hasta $100,000, ¿correcto? Hay mucho que conversar el día de hoy, no quiero perder mucho el tiempo. Lo primero que te quiero comentar o comunicar es que te asegures, si te suscribas al canal, si tú quieres ser una de las primeras personas en obtener contenido sobre inversiones y desarrollos inmobiliarios. Toda esta semana estamos en una clase muy importante sobre desarrollos inmobiliarios. Hemos hablado de introducción al desarrollo inmobiliario, hemos hablado cómo debes tú enfrentar una situación importante en los desarrollos inmobiliarios. Ahorita mismo estamos hablando cómo levantar capital. Más adelante vamos a hablar cómo conceptualizar tu proyecto inmobiliario. Así que hay mucho que aprender esta masterclass que lo estamos llevando todos estos días. Bien, mis queridos amigos, una es ¿para qué quiero? El primero es la mentalidad. Bueno, hablábamos en el primer podcast la mentalidad de un inversionista. La mentalidad del inversionista siempre tiene que ser: si obtengo dinero es para duplicar esa inversión, ¿correcto? Entonces, lo primero que tú tienes que tener en cuenta si quieres buscar capital, ya sea de los bancos, ya sea de inversionistas, ya sea de capitalistas o una crowdfunding, tienes que tener un propósito de para qué lo quieres, de por qué deberías obtener ese dinero, de para qué quieres levantar capital, ¿correcto? En nuestro caso, como desarrolladores inmobiliarios, no necesitamos dinero. ¿Para qué? Para comprar una propiedad y luego vendérselos, ¿correcto? O para comprar un terreno y desarrollar una habilitación urbana, o comprar un terreno para construir una edificación o un multifamiliar, ¿correcto? Ese es el propósito de nosotros como desarrolladores inmobiliarios. Entonces, de hecho, se necesita dinero, se necesita capital para nosotros comenzar en las inversiones inmobiliarias. Más si eres constructor o eres desarrollador inmobiliario. Necesitas un apalancamiento. Necesitas una fuerte cantidad de dinero para poder cubrir. Y el día de hoy vamos a desmenuzar, ¿cómo se puede decir? Desmenuzar cada detalle, ¿correcto? Así que, ¿cuáles son los modelos? Les voy a mostrar cuáles son los modelos de apalancamiento. ¿Cuáles son las formas de poder financiar un proyecto inmobiliario? De hecho, en mi caso, por ejemplo, permítame comentarles, cuando yo arranqué mi primer proyecto de desarrollo horizontal o una habilitación urbana, lo primero que hice es levantar capital. Netamente lo puse o me contacté con inversionistas los cuales apostaron por ese proyecto. Y la otra parte los pude financiar con dos socios capitalistas. Hay diferentes formas. La idea es que tú tengas la mentalidad, como hablábamos en el primer podcast, tienes que tener la mentalidad correcta de que para hacer dinero se necesita educación financiera, se necesita habilidad, convencer, para persuadir, para presentar, para plantear la mejor propuesta a tus socios, a tus inversionistas. Punto número 1, señores, si tú tienes una empresa ya encaminada o estás por tu primer proyecto inmobiliario, lo uno es que vendas acciones del proyecto, ¿correcto? Sabes que de este proyecto, mira, necesito $1 millón. ¿Cuánto puedes inyectar? Perfecto. Esto es lo que te pertenece en base a tu capacidad financiera. Saca, lo propones. Obviamente esa persona es inversionista, accionista. Él se va a asesorar muy bien, obviamente, con su contador, con su financista también, si es que le es rentable. En una sociedad, cuando hablamos de fuentes de financiamiento y hablamos de una sociedad, la mejor forma es de que tu intención sea un ganar-ganar. ¿Cuánto vas a ganar tú? Más que centrarte en tus ganancias tuyas, tienes que centrarte en cuánto va a ganar tu inversionista, en cuánto va a ganar tu socio o el accionista,
Entonces, cuando tú tengas previsto y tu enfoque sea en ayudar o en ver beneficiado a la otra persona, automáticamente tú por añadidura sales siendo una persona beneficiada o obteniendo una ganancia, ¿correcto? Entonces, ese es punto número 1, venta de acciones. Número 2, mis queridos amigos, préstamos, ya sea préstamos bancarios, en este caso, pero cuando tú estás empezando, ¿qué pasa? No te dan el monto que tú necesitas, ¿sí o no? Entonces, lo más rápido que pueden hacer es darte dinero, pero con un crédito hipotecario. Dejas la propiedad o prendas la propiedad para que te financien la totalidad. Pero acá sucede algo muy importante, también tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tú hipotecas el terreno en el cual vas a construir una edificación multifamiliar, ¿qué pasa? Obviamente la desconfianza no va a ser tan adecuada con tus clientes. Esa es una de las desventajas. Lo otro es que genial, o sea, lo financiaste con el banco y todo salió muy espectacular, entonces eso está muy bien. Lo otro son las preventas, mis queridos amigos. Hablábamos de lista cero. ¿Me recuerdas en el primer podcast? En la lista cero tú tienes que tener en cuenta lo siguiente, mis queridos amigos. Cuando tu proyecto esté en un estado de incubación, yo lo denomino así, cuando tu proyecto esté en diseño, cuando esté en planificación o en un proceso de licencias, en este caso ya puedes presentar a quién, a inversionistas, a tus clientes afiliados, a los que siempre optan en comprar en todos tus proyectos, a ellos y a tus familiares y amigos, que eso es lo más importante, la confianza plena. Bueno, en mi caso yo tengo muchos inversionistas los cuales invierten en mis proyectos inmobiliarios, entonces los primeros que se enteran de la oportunidad de inversión son ellos. En este caso, si tú quieres, por ejemplo, formar parte de uno de ellos también, puedes suscribirte al canal e ir a mi perfil de Facebook y ahí te dejo el enlace. Por otro lado son los fideicomisos, ¿correcto? Pero ese es un poco más respaldado. ¿Por qué? Porque el banco aquí es donde él tiene respaldado el capital que te está entregando. Por otro lado, la número 5, la crowdfunding. Si tu proyecto está bien sustentado en la parte legal, financiera, y por otro lado tienes una buena estructura comercial, ¿qué es lo que va a pasar? Una crowdfunding te puede financiar tu proyecto. Si tú tienes un terreno en la cual es de 10 hectáreas, las cuales necesitas o has tenido previsto desarrollar un proyecto de habilitación urbana, puedes tocar las puertas de una crowdfunding. Crowdfunding, necesito una fuente de capital, ¿cuánto tú estás dispuesto a darme? ¿Correcto? Con ese dinero, obviamente, tú vas a comprar y desarrollar el proyecto. Luego, ¿qué va a suceder? Que tú, obviamente, tendrías que devolver a la crowdfunding. Entonces, en este caso, sucede algo sumamente espectacular porque ¿gana quién? Gana la crowdfunding, ganas tú y gana el inversionista, el cual invirtió su dinero en una crowdfunding. Lo otro es la junta de capital, lo más tradicional. Aquí hablábamos que necesitas buscar, una, inversionistas, dos, un socio capitalista, que eso es lo más importante. Para correr menos riesgos, lo ideal es que tú busques un socio con capital. Cuando necesito una cierta cantidad de dinero, ¿cuánto puedes apostar por mis proyectos? ¿Cuánto estás dispuesto a entregar? ¿Correcto? O a invertir. En este caso, mis queridos amigos, ¿por qué? Porque si es un socio accionista o un socio capitalista, pero que está dentro de la sociedad, sucede algo espectacular. ¿Por qué? Porque si el proyecto marcha espectacularmente bien, el socio lo que tiene que hacer es obtener las ganancias tal cual como se pactó. Pero si el proyecto tiene un retraso o el proyecto se va a aplazar un poco más de tiempo, en este caso también el socio capitalista o el socio accionista está presto a poder tolerar todo eso, a diferencia de un socio inversionista, que es netamente el que inyecta el capital y un determinado tiempo, la cual se refiere a un contrato, una de las cláusulas más importantes, en las cuales también lo respalda el Código Civil, de que él no está expuesto a poder estar pendiente del proyecto, porque él es socio capitalista, ¿correcto? Es un inversionista. Y cuando es inversionista, obviamente lo tiene más respaldado su dinero. ¿Por qué? Porque una, tiene garantías, dos, hay un contrato de por medio de que tiene un inicio, una fecha de inyección de capital, y lo otro en cual tendría que ser retornado al inversionista más su utilidad.
¿correcto? Algo muy importante, mis queridos amigos, dentro de todo esto, hay algo espectacular que ustedes tienen que tener. Es el esquema legal, ¿correcto? Los contratos, los acuerdos, cómo estipular a quién debo recurrir. Voy a armar un contrato de préstamo de dinero, voy a armar un contrato de sucesión y participación, voy a firmar un contrato de socio accionista. Todos esos detalles tienes que preguntar al socio o al desarrollador inmobiliario. Algo muy importante más que eso, si tú eres desarrollador inmobiliario o eres un inversionista, tienes muchas estrategias de negociación, ¿correcto? Eso es con el terreno. Aquí hay muchas formas también de optimizar la fuente de financiamiento. Recuerden algo muy importante, mis queridos amigos. Cuando tú inyectas capital al 100%, obviamente tu rentabilidad va a ser menor. Hago la comparación. Cuando tú inyectas poco capital y tienes una negociación que es en aportación o pago en armadas o te asocias con el propietario, el equity es menor, por lo tanto la rentabilidad es infinita. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no inyectaste capital, si es aportación. Si es pago en armadas, iniciaste con un 10%, un 20% máximo. Y muchos desarrolladores inmobiliarios de éxito conocen estas estrategias porque eso es lo que te hace ganar dinero. Porque esas estrategias es lo que limita el riesgo, ¿correcto? Punto número 1, mis queridos amigos, o estrategia número 1, las cuales para que tú puedas reducir tu equity, ¿correcto? Una es la aportación del terreno. Esta estrategia de negociar con el propietario, la cual tengas que aportar tu conocimiento, tu gestión y en su terreno, está sumamente genial. Pero antes, mis queridos amigos alumnos, ¿cómo yo lo planteo al propietario que necesito que me dé su terreno para desarrollar un proyecto? Lo primero que tienes que hacer es plantearle o presentarte de una manera profesional, dando a conocer de que tú tienes la experiencia, de que tú tienes la trayectoria, de que tú hayas quedado muy bien en tus otros desarrollos inmobiliarios. Primero tienes que plantearle, uno, el valor de su terreno y dos, la ganancia que va a obtener aportándote su dinero. Su propiedad. En este caso, mis queridos amigos, sucede algo espectacular, porque aquí es donde él se va a deshacer de su propiedad, pero también tienes que darle una seguridad a él. Lo haces parte de la empresa desarrolladora o también lo haces que aporte a tu empresa, pero le das una garantía de por medio. ¿Correcto? Ese puede ser una de las formas. Lo otro es pago en armadas. Iniciamos con un 20%. Esto sí, téngalo muy en cuenta, mis queridos amigos. Para todos los que están viendo también desde las otras cámaras, de las otras plataformas, tengan en cuenta, mis queridos amigos, que nunca te permitas pagar al 100%, salvo que sea una opción o una oportunidad única, la cual esto te está haciendo un descuento espectacular o te está vendiendo pues un 30-40% por muy debajo del precio de mercado en área grande. Eso está espectacular, pero antes no puedes pagar el 100%, ¿correcto? Salvo que tus ventas proyectadas sean en un corto tiempo de 60 días, o sea, para recuperar ese dinero, porque si tú inyectas todo el capital, obviamente estás cargándote de intereses, ya sea el del banco, ya sea inversionista, ya sea un crowdfunding. Entonces te estás cargando intereses. En este caso, cuando tú desarrollas un pago en armadas, ¿qué es lo primero que haces? Inyectas el 20% del capital. Vamos a suponer que es 1 millón, entonces inyectas 200,000 soles, las cuales la propiedad ya te brindan, en las cuales una, vas a avanzar con tu diseño, 2, con tus preventas, 3, vas armando tu expediente para la habilitación, ¿correcto? En este caso, mis queridos amigos, todo ese tiempo que te ha tomado el proyecto o el proceso de la regularización, ya te ahorraste los intereses. Por otro lado, si te pasa el 50% o el 100% de la propiedad, lo tienes todo asegurado. ¿Por qué? Porque ya puedes disponer de la venta de esos inmuebles. Por otro lado, la asociación en participación o asociación con el propietario, ¿correcto? En este caso, ¿qué se puede hacer? Una es, uno pone el terreno y el otro pone la gestión, ¿sí o no? Hay que diferenciar dos cosas muy importantes. Una es en aportación, ¿correcto? Yo te aporto mi terreno, tú desarrollalo. Y obviamente me pagas en cuanto tú lo tengas vendido al 100%, mi capital, y lo otro es obviamente la rentabilidad o un monto adicional que pudiste ofrecer. En la asociación en participación, el propietario entra o ingresa a la sociedad. En este caso,
uno, te tienes que asegurar de que tú tengas el control, salvo que el propietario sea una persona la cual conoce el negocio inmobiliario y también sepa ceder o sepa de negocios. Todo complicado que digamos tratar con algunos propietarios que no conocen de gestión inmobiliaria o no conocen de proyectos inmobiliarios, los cuales van a estar limitados o van a querer resultados rápidos, los cuales no se van a obtener, entonces te vas a cargar algunos problemas en ese proceso. Ahora, ampliando este tema sobre la junta de capital o las formas de financiar un proyecto inmobiliario, también tenemos algunas otras estrategias de negociación. Primero, hablábamos de fuentes de financiamiento. Segundo, las formas de negociar. Ahorita vamos a ampliar este tema sobre estrategias de negociación. Uno es el capital semilla, mis queridos amigos. Vamos a suponer que voy a comprar una propiedad de 100,000 soles y tengo un capital del 20%. ¿Cuánto me falta? El 80%. En este caso, una es el capital semilla. Dos son las preventas, que eso es lo más importante. Desde tu lista cero ya tienes que arrancar con las ventas. Antes de que tu proyecto esté en preventa o tu proyecto esté en proceso de diseño, tú ya tienes que ir ofreciendo a algunos inversionistas, a algunos amigos, familiares, a algunos socios con los cuales hayas hecho negocios. Lo otro es el crédito puente. Punto número 1, el capital semilla. Número 2, preventa. Lo otro es el crédito puente. Es sumamente rápido. Vamos a suponer, permítanme comentarles cómo yo financié mi primer proyecto multifamiliar. Número 1 fue cuando yo vendí un lote de terreno. Luego ya tuve para el 50% para comprar este terreno. Entonces inyecto ese 50% de capital que tuve al propietario. La otra parte le digo, espérame, ¿cuánto tiempo fue eso? Fue por 12 meses. Y en esos 12 meses que sucedió me cobró un porcentaje a comparación de un crédito hipotecario, pero no me lo hipotecó la propiedad, ¿correcto? Entonces ya tuve el capital semilla, ¿correcto? La otra parte obviamente me financió por un año, así que la propiedad ya lo tuve a nombre de la empresa. Ahora, ¿para qué más necesitas dinero? Uno es para arrancar la construcción, sino ¿con qué arranco las obras? Es con la preventa. Ahora, ¿qué pasa si mi preventa no avanza como yo quiero o según el capital que yo necesito obtener? Entonces tengo que ver una fuente, un crédito puente, los cuales puede ser un inversionista, los cuales puede ser tal vez un crédito del banco, un crédito directo, los cuales pueda complementar para continuar con la construcción de ese proyecto, ¿correcto? Esto es sumamente sencillo, mis queridos amigos. Entonces, algunos creen que necesitamos muchísimo dinero para poder arrancar con un proyecto multifamiliar o con un desarrollo de un proyecto horizontal. Estas son las estrategias, las mejores estrategias que me ha funcionado para poder optimizar los costos y por otro lado para ya arrancar mi proyecto de inmediato con poco capital. Algo muy importante, mis queridos amigos, lo primero que tengan que tener en cuenta, número 1, es que si tú vas a sacar créditos bancarios tienes que ver el mejor banco o el mejor porcentaje, correcto, anual. Por otro lado, si vas a juntar capital, entiendan esto, si vas a juntar capital de inversionistas, que sean inversionistas los cuales entiendan también el proceso de un proyecto inmobiliario o entiendan de los negocios o las inversiones, porque créame que un inversionista es como un socio más. Personas que participan de una forma idónea, ideal, y entonces ellos también están inmersos. De hecho, no tienen la responsabilidad al 100%, pero tienen que entender que en los negocios existen procesos, existen cambios, existen algunas dificultades, existe también éxito, ¿correcto? Para que cuando tú trabajes con su dinero, cuando se llegue la fecha y tal vez no puedes pagarlo, entiendan de que ese proyecto también toma sus días. Tal vez lo tuviste proyectado para 11 meses, 3 días, o 11 meses, 15 días, y resulta que completaste los 12 meses. Tienes que hacerle entender a tus inversionistas, y tus inversionistas también no tienen que ser unas personas las cuales ellos entiendan donde que es una bolita mágica la cual voy a inyectar mi capital y en 12 meses me va a llegar ese dinero. Probablemente pase, muchos de mis proyectos ha pasado eso, donde he podido cumplir antes del tiempo. Algunos también he podido optimizar un mes más
para poder cumplirlo, ¿correcto? Entonces, si tú vas a obtener un crédito bancario, tiene que ser por muy debajo de una tasa de interés. Lo otro, si vas a adquirir también esto, fuente de capital de un inversionista, tiene que entender que el inversionista es un inversionista, no es una bolita mágica el cual va a inyectar el capital y va a resultar la rentabilidad, no, porque hay procesos, hay cambios en todos los proyectos inmobiliarios. Obviamente también tienes que evaluar, porque algunos por completar, ¿qué es lo que pasa en tema financiero? Por completar o necesitas un inversionista, oye, tanto, resulta que te sobrepasaste un 5, un 20, un 10% más de lo que debiste pagar. Entonces eso en el largo tiempo resulta que eleva tu inversión, eleva tus costos. Entonces al final tenías proyectado ganar un 20, un 30%, resulta que obtuviste el 15% y dices, ¿dónde se fue? ¿Dónde se desvió eso? Que una es que pagaste mucho en la junta de capital, ¿correcto? Lo otro, mis queridos amigos, recomendación del millón: arranquen con sus preventas. Cuando el proyecto está en un estado de incubación, láncese, ofrezcan a algunos inversionistas, llamen a sus clientes afiliados, llamen a sus amigos, llamen a sus familiares, los cuales les pueden inyectar capital para continuar con ese proyecto. Lo ideal es que tú arranques también con tu capital semilla, arranca con tu propio capital, lo que tú tengas, inyéctalo a ese proyecto. Lo otro es tu preventa, y por último, si algo tengas que avanzar tus obras o seguir constantemente la construcción, obviamente tienes que obtener un crédito puente, ¿correcto? Ya si hablamos en gran escala de los proyectos inmobiliarios, obviamente se puede hacer con el crédito promotor, que es lo más ideal, ¿correcto? Nosotros como Jairos Inmobiliaria estamos trabajando muy fuerte en eso para que los próximos proyectos también se trabajen de esa manera. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Hemos llegado a la parte final de este podcast sobre desarrollos inmobiliarios. Y para mí es un honor siempre compartirles este tipo de información para llevar a cabo buenas inversiones, para llevar a cabo buenos desarrollos inmobiliarios y lo más importante, de que todos ganemos. Gane el inversionista, gane el cliente y ganes tú como socio. Lo primero que tienes que hacer es, una, asegurarte de suscribirte al canal, y dos, compartir este video con tu amigo, con tu socio, a quien creas que le puede ayudar en su proceso como desarrollador inmobiliario. Muchísimas gracias.